La televisión surge, como los grandes inventos, a una necesidad real del hombre, la necesidad de una nueva forma de diversión, de información y de expresión de la realidad. El desarrollo de la televisión, como muchos de los grandes descubrimientos, no es el esfuerzo ni el invento de una sola persona. Al igual que el tren, el automóvil y los demás medios de comunicación como la radio y el cine, son la conjugación de diversas ideas de diferentes personas y nacionalidades. Sin embargo, dos investigadores llevarían la televisión a la era digital. Vladimir Zworykin, quien desarrolló un sistema totalmente electrónico para transformar una imagen visual en una señal electrónica. Dicha señal viajaba a través del aire. Cuando la señal ingresaba en un receptor de televisión, se transformaba de nuevo en una imagen para el espectador. Philip T. Farnsworth desarrolló el tubo de rayos catódicos, o tubo disector. El tubo de rayos catódicos de Farnsworth utilizaba un escáner para reproducir la imagen electrónica mucho más claramente que el primer dispositivo de escaneo mecánico de Nipkow. La televisión en blanco y negro sustituyó a la radio con tanta rapidez como el principal medio publicitario de la nación, que era fácil creer que había surgido de repente, como un movimiento sorpresivo para aniquilarla. En 1947, NBC y CBS comienzan a transmitir noticieros por televisión en el canal Camel News Caravan de NBC y Television News con Douglas Edwards de CBC. El 10 de junio de 1962, el TESDAR 1 envió la primera transmisión transatlántica vía satélite. Antes de dichos sucesos, los continentes estaban conectados por cables de cobre. Ya en 1965, las tres cadenas transmitían a colores y en 1969 se produjo un hecho trascendental para la historia de la humanidad y la televisión, la llegada del hombre a la luna. Esta hazaña técnica resultó fundamental para la televisión y en particular para la de televisión informática, ya que a partir de aquí se les empezó a mirar con un poco más de respeto. Empezaron a surgir periodistas dedicados casi en exclusiva a la televisión como medio de comunicación. Periodistas e investigadores universitarios empezaron a hablar de un nuevo lenguaje en el que se mezclaba lo icónico con lo verbal. La última década del siglo XX trajo consigo grandes avances tecnológicos. La imagen se digitalizó y el realismo alcanzó más de 3.000 líneas de resolución. Los satélites instaurados durante los 60 y 70 llevan la señal hasta las propias casas y los colores de los 70 no perdieron intensidad. La fibra óptica y el internet reevaluaron la televisión por cable y permitieron el acceso a redes a través de televisores que además son interactivos. La televisión en Colombia. El general Gustavo Rojas Pinilla comanda el golpe militar por el cual se destituye al presidente Laureano Gómez. La presidencia es asumida por Rojas Pinilla, quien promete al pueblo introducir en el país el nuevo y más influyente medio de comunicación, la televisión, idea que el general había concebido desde 1936 cuando estuvo en Alemania. Así, se da inicio a todos los esfuerzos humanos y técnicos para hacer llegar la señal de televisión a todo el territorio nacional. Para mayo de 1954 ya está todo casi listo. Los equipos traídos desde Estados Unidos y Alemania están instalados, los aparatos de televisión están a la venta y solo faltan algunos ajustes. Los primeros ensayos de las pruebas televisivas se hacen el 1 de mayo de 1954, emitiendo la señal entre Bogotá y Manizales, y algunos ensayos más haciendo transmisiones desde el almacén de J. Glotman en la calle 24 de Bogotá. Las primeras imágenes transmitidas son una figura en movimiento y la portada del diario El Tiempo de ese día. El 13 de junio de 1954 es inaugurada oficialmente la televisión en Colombia, como un servicio prestado directamente por el Estado, en el marco de la celebración del primer año de gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. A las 7 de la noche se escuchan las notas del himno nacional de la República, seguido de las palabras del presidente. Al término del acto inaugural se emiten los primeros programas del entretenimiento. La emisión dura 3 horas y 45 minutos. Gracias a los esfuerzos de Fernando Gómez Agudelo y Leopoldo, Germán y Carlos Pinzón, se instalan televisores y pantallas en las plazas de los pueblos y ciudades del país, desde donde se ve la llegada del hombre a la luna en simultánea con el resto del mundo. La señal es emitida por satélite desde Houston, Estados Unidos, llega a Venezuela y es encadenada con nuestro sistema de televisión desde una retransmisora ubicada en norte de Santander.
Por medio de una sociedad establecida de Inravisión y las empresas departamentales de Antioquia, se establece en Antioquia el primer canal regional. La sociedad se establece el 21 de diciembre de 1984, cuando ya la televisión desde 1979 era a color. Teleantioquia es inaugurado finalmente el 11 de agosto de 1985. Con la creación de este canal se abre la puerta para el seguimiento en los años siguientes de otros canales de orden regional, tales como Televalle, Telecafé y Canal Capital, entre otros. Para cumplir con el mandato constitucional de 1991 de crear un ente autónomo para vigilar la televisión, nace la Comisión Nacional de Televisión en enero de 1995. Mediante la Ley 182 de 1995, sancionada por el presidente Ernesto Samper, entra en funcionamiento la comisión. Se establece además la regulación respectiva de la programación y se da paso a los canales privados y a los locales y comunitarios sin ánimo de lucro. A inicios de 1998 entran en funcionamiento los dos nuevos canales privados, Caracol y RCN. En este mismo año se presentan las propuestas para los canales privados de orden local. Participan, entre otros, la Casa Editorial El Tiempo para Bogotá, Ícaro Producciones para Yopal y Telefónica de Pereira para esta misma ciudad. Habían 59 espacios disponibles para canales locales en todo el país. Finalmente, la Comisión Nacional de Televisión adjudica el canal local de televisión con ánimo de lucro para Bogotá a la Casa Editorial El Tiempo, a cambio del pago de $14 millones por la concesión. En la actualidad, la dupla de los canales Caracol y RCN tienen el 44.58% de la cuota de audiencia, mientras que los otros 89 canales que hay en el país se reparten el restante 55.42%. Para contrarrestar estas cifras, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones lanza la campaña Pásate a la Pública. En asocio con las grandes casas productoras del mundo, se hace programación de alta calidad e interés, para mejorar así el contenido de los canales públicos nacionales. Finalizando, en 2014 llega la TDT. Desde junio de ese año, los colombianos pueden acceder a la televisión digital terrestre, que reemplaza la versión análoga. Esto implica mejor calidad de la imagen y del sonido y un ahorro en el uso del espectro electromagnético. A ese año, la TDT tiene un cubrimiento de alrededor del 50% del país. Influencia que tiene la televisión en la sociedad. La televisión es un medio masivo que actúa para manipular a la gente, y como ésta es capaz de percibir tales mensajes y actuar sin ni siquiera darse cuenta frente a algo que nos dice cómo tenemos que ser. Esta tiene una influencia tan grande que podemos ver que buena parte de nuestras ideas y creencias provienen de algo que hemos visto en la televisión. A veces el propósito que ejerce la televisión es positivo. Al recibir mensajes de todas partes del mundo, se amplían nuestros conceptos del hombre y su cultura y acorta las distancias, pues estamos enterados de todo lo que pasa en cualquier lugar del mundo. Aunque la mayoría de las veces la influencia es negativa, la falta de comunicación en los hogares, la violencia, el consumismo son algunas de las consecuencias que tiene el uso de la televisión. En la actualidad, el pasatiempo favorito de mucha gente en todo el mundo es ver televisión, y desde que empezó la propagación de esta, trajo consigo una serie de importantes cambios para la sociedad. La televisión tiene una gran fuerza para generar cambios en las personas, y esto se debe a que los mensajes se usan como mercancía que tienen un único propósito: llegar al subconsciente de cada una de las personas, logrando así el objetivo de las masas dominantes, en este caso el medio, que buscan que los receptores hagan lo que ellos deseen. Hoy en día muchas personas prefieren ver televisión a cualquier acto de recreación, y esto se debe a que ver televisión se ha transformado en algo muy cómodo, ya que lo único que se tiene que hacer es encenderla sin ni siquiera pensar, solo basta con mirar. Además, que también produce aislamiento de las personas.
Para no ir muy lejos, un ejemplo claro de esto es que casi en todos los hogares hay un aparato y todos los integrantes de la familia por lo menos ven 1 hora diaria de televisión. En gran parte de las familias tienen el televisor en el comedor y a la hora de las comidas es común ver al grupo familiar viendo televisión en vez de estar conversando, o ver a los jóvenes largos ratos encerrados en su habitación frente al televisor siendo esclavos del zapping. Esto genera que la comunicación de las familias se vaya perdiendo cada vez más, ya que estar viendo programas de concurso o tal vez la película de estreno parece que es considerada una alternativa más entretenida que una conversación familiar. En conclusión, la televisión es un medio trivial que penetra en la audiencia a través del entretenimiento. Como tal, reclama programas de ritmo rápido, de alta velocidad en la sucesión de imágenes, lo que contrasta con la serenidad de reflexión que exige el periodismo cultural y educativo. En la actualidad, el objetivo de los medios masivos de comunicación, en este caso la televisión, no es presentar programas educativos y culturales, sino programas de entretenimiento y rating que permitan la masificación de la audiencia para así tener un dominio total de todas las masas.